Hola, buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Sharon Vázquez y junto a mis compañeros Diego Stupiñán y Jade Restrepo vamos a hacer el video explicativo de la actividad número 1 de revisoría fiscal. Ya iniciando con la actividad, como punto A teníamos el desarrollo de varias definiciones. Como primero teníamos la definición de revisoría fiscal. Con la definición jurídica de revisoría fiscal es de acuerdo con el artículo 20 del Código de Comercio, donde se trata de una entidad de control profesional e independiente que es nombrada por la Asamblea de Accionistas o por la ley. Su función principal es la supervisión de la gestión fiscal, el cumplimiento normativo, la contabilidad y la administración de una empresa para proteger los intereses de los terceros y la misma compañía. Segundo concepto teníamos clases de revisoría fiscal. La ley colombiana incluye tres tipos de revisoría fiscal. Primeramente es la revisoría fiscal obligatoria, que es aplicable para sus sucursales de empresas foráneas, sociedades anónimas y entidades que exceden ciertos umbrales de ingresos activos o cantidad de trabajadores, según el artículo 13 de la Ley 222 del año 1995. En segundo, tenemos la revisoría fiscal voluntaria, que se da cuando una empresa no está obligada o opta por incorporar esta figura en sus estatutos. Y por último, tenemos la revisoría fiscal oficial, que en esta se realiza sobre los recursos públicos a través de otras entidades estatales a la Contraloría General. Vamos a ver su origen y evolución, donde vamos a ver cómo surgió y cómo ha cambiado a través del tiempo. Sus comienzos teóricos se remontan a la época de la antigua Roma, cuando el visador y el censor revisaban cada documento y controlaban el tesoro público, salvaguardando así los intereses de los socios ante los gerentes. La revisoría fiscal, la cual se originó en Colombia a partir del siglo XX, fue creada como una respuesta a los fraudes a nivel empresarial y tuvo como referente el auditor fiscal europeo. La Ley 58 de 1931 fue la primera en incluir cronológicamente esta figura. Después de la Ley 73 de 1935 estableció cuáles eran las funciones y demandó que cada empresa o sociedad anónima tuviera un supervisor o un revisor. La Ley 145 de 1960 reguló las profesiones del contador público y a más tarde el Decreto 2373 de 1956 fortaleció sus necesidades. En el Código Comercio se estableció el Decreto 410 de 1971, que se caracteriza por un órgano regulatorio obligatorio para las sociedades anónimas. En la Ley 43 de 1990, más tarde estableció que la contaduría era como una profesión y un requisito ser contador público para desempeñarse como revisor fiscal. En la Ley 222 de 1995 extendió sus obligaciones y sus funciones. En último lugar, tenemos que se adoptaron las normas internacionales de auditoría, o sea, las NIA, en 2015, y actualmente su cumplimiento es obligatorio para poder emitir el dictamen, para poder llevar a fin a cada proceso o documento. Las primeras características principales. La revisoría fiscal cuenta con cinco características esenciales. La primera es la independencia, pues no depende de la administración de la sociedad, según el artículo 107 del Código de Comercio. La segunda es el carácter técnico y profesional, ya que debe ser ejercida por un contador público con tarjeta profesional, de acuerdo con la Ley 43 de 1990. En la tercera tenemos la permanencia, que es lo que significa que su labor de control se ejerce durante todo el tiempo social. La cuarta es la responsabilidad legal, donde pudiendo incurrir en responsabilidad civil, penal y disciplinaria. Y la quinta es el función de dictamen y la fe pública, pues su opinión profesional sobre los estados financieros otorga la fe pública.
En esta diapositiva hablamos de una pequeña subfunción social. Es relevante señalar que la revisoría fiscal trasciende el interés único de los accionistas, donde se asegura la elegibilidad y la transparencia de sus operaciones y sus documentos para proteger así los intereses de la comunidad en conjunto, del Estado, de los acreedores y de los trabajadores que hay en la misma empresa, donde esto se evita que haya corrupción y produzca que esto tenga una confianza en todo el sistema económico, como lo había indicado estos escritores que es Londoño Carvajal y Buitrago en 2004 y en el 2000. Tenemos el objetivo y propósito principal de revisoría fiscal. El propósito es comprobar que la información financiera y de control sea fiable, puntual y cumplida, así como analizar el desempeño administrativo y las observaciones de las leyes y los reglamentos. El objetivo es primordial, es garantizar la legalidad de las acciones de la compañía y la razonabilidad de los estados financieros, evitando así cualquier tipo de engaño y equivocaciones y emitiendo un dictamen profesional. La asesoría fiscal es un elemento esencial para la transparencia y el control y la confianza en el ambiente de los dos negocios colombianos que hay hoy en día. A continuación los dejo con mi compañero Jader. Continuando con la presentación, hablaré sobre la profesionalización y de la revisoría fiscal, un proceso fundamental para garantizar la transparencia, el control y la confianza en la información financiera. Como primer requisito tenemos que el primer requisito legal para ser revisor fiscal, para ejercer como revisor fiscal en Colombia es necesario cumplir ciertos requisitos legales. El primero, se debe ser contador público titulado de acuerdo a la ley 43 del 90. Además, es obligatorio estar inscrito en la Junta Central de Contadores y contar con una tarjeta profesional vigente. Además, es importante tener en cuenta que no se puede exceder el límite de cargos establecidos y se debe cumplir los requisitos de experiencia exigidos por la Junta. Dos, actualización y formación continua. La profesión exige una constante actualización. El revisor fiscal debe tener conocimiento en las normas internacionales de auditoría y las normas para trabajos de, para trabajos de aseguramiento. Igualmente debe cumplir con el código de ética, lo cual garantiza la integridad, responsabilidad en su labor. Aunque no es obligatoria la especialización en revisoría fiscal, es altamente recomendada para fortalecer potencias y desempeño profesional. 3. Tipos de responsabilidad profesional. El revisor fiscal también enfrenta diferentes tipos de responsabilidades. En el ambiente civil responde por los daños y perjuicios causados a la sociedad o a terceros. Y en el ámbito penal puede ser responsable por delitos como la falsedad en estados financieros. Y en el ambiente disciplinario responde ante la Junta Central de Contadores por el incumplimiento de sus funciones. En este punto vamos a analizar un cuadro comparativo entre la revisoría fiscal, la auditoría externa y la auditoría interna, destacando sus principios y diferencias. El primero es el origen del nombramiento. La revisoría fiscal es de carácter obligatorio por mandato legal para ciertos entes. Por otro lado, la auditoría externa tiene un carácter voluntario, ya que se contrae mediante servicios profesionales, mientras que la auditoría interna también es voluntaria, pero surge por decisiones de la administración como parte del control interno. 2. El alcance. En cuanto al alcance, la revisoría fiscal es integral, ya que cubre todas las áreas todas las áreas, operaciones y el cumplimiento normativo. La auditoría externa tiene un alcance limitado, enfocado principalmente en lo pactado en el contrato, generalmente los estados financieros. Y la auditoría interna
se centra en la evaluación de procesos, gestión de riesgos y eficiencia operativa. 3. Intereses. La revisoría fiscal protege los intereses de los asociados, el Estado y la sociedad. La auditoría externa actúa en interés de los administradores y terceros como inversionistas, mientras que la auditoría interna busca principalmente el beneficio de la gerencia apoyando la mejora de los procesos. 4. Subordinación. La revisoría fiscal no está subordinada a la administración, ya que responde únicamente a la asamblea o junta de socios. En cambio, la auditoría externa depende de quién la contrata y la auditoría interna tiene una dependencia jerárquica dentro de la organización. 5. La permanencia. La revisoría fiscal tiene una cobertura permanente según la ley y la auditoría externa es temporal, dependiendo del contrato, mientras que la auditoría interna es permanentemente dentro de la organización. Sexto, responsabilidad. Finalmente, la revisoría fiscal implica responsabilidades civiles, penales, administrativa, administrativa y disciplinaria. La auditoría externa tiene una responsabilidad civil según el contrato y la auditoría interna tiene una responsabilidad principalmente laboral o profesional frente a la gerencia. ¿Quiénes tienen revisoría fiscal? Tienen revisoría fiscal las grandes compañías, las sociedades por acciones, sucursales de las sociedades extranjeras y empresas con activos brutos superiores a una determinada monto. Entidades financieras, como los bancos, las corporaciones financieras, compañías de financiamiento y otras entidades vigiladas por la superintendencia financiera. Por otro lado, también las sociedades de capital, como las son las sociedades anónimas y sociedades limitadas, que superan ciertos umbrales de ingresos y activos según lo establecido. Las entidades, como las entidades prestadoras de servicios públicos, entidades sin ánimo de lucro, con ingresos considerables y otros sujetos que designan también la ley. Como parte de las conclusiones, vemos que la principal diferencia radica en que la revisoría fiscal es un órgano de fiscalización integral y permanente de origen legal, mientras que las auditorías son servicios profesionales de alcance limitado enfocado en la gestión. Coinciden ambas, se utilizan técnicas de examen para emitir una opinión sobre los estados financieros, sobre su razonabilidad o sobre su veracidad. El objetivo es el aseguramiento, es que la información sea de alta calidad. El revisor fiscal actúa como garante ante el Estado y la colectividad de la veracidad de las operaciones y la legalidad de los actos. La auditoría externa otorga fe pública sobre la confiabilidad de los estados financieros o de la información financiera para los terceros o para los eh, personas que están solicitando la información económica y financiera de la empresa. Por parte de otra conclusión, en el desarrollo de la actividad se entendió que la revisoría fiscal en Colombia es la que se encarga de asegurar independencia y su responsabilidad social. Esta entidad tiene como propósito comprobar la razonabilidad de los estados financieros y garantizar el cumplimiento normativo a través de la emisión de dictámenes seguros para decisiones estratégicas y asimismo desempeña un papel importante en términos de transparencia empresarial al trabajar en beneficio no solo de los accionistas, sino también de los empleados, los acreedores, el Estado y la comunidad. Con esto terminamos nuestra presentación. Muchas gracias.